Estrella convulsionaba en el barro mientras don Miguel lloraba: «Daría mi vida por ti». Entonces, Mateo Delgado, de apenas 10 años, colocó sus manos en el caballo moribundo y comenzó algo que los veterinarios llamarían imposible. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. La madrugada en el rancho San Rafael había comenzado como cualquier otra en los últimos 30 años. Don Miguel Hernández se levantó a las 5 de la mañana como siempre, con el canto del gallo que resonaba en el aire fresco de Jalisco. Sus botas gastadas crujieron contra el piso de madera mientras se dirigía a la cocina, donde Lupita, su cocinera de confianza, ya tenía el café humeante esperándolo. El aroma del pan recién horneado llenaba la casa colonial, mezclándose con el olor de la tierra húmeda que entraba por las ventanas abiertas. «Buenos días, don Miguel», saludó Lupita, notando las ojeras bajo sus ojos. «¿Otra vez despertó temprano?» «Los años no perdonan, Lupita», respondió él con una sonrisa cansada, aceptando la taza de café con ambas manos. «Pero mientras pueda caminar hasta los establos, seguiré haciéndolo». A sus 62 años, don Miguel había dedicado su vida al rancho que había heredado de su padre. Las tierras se extendían por más de 200 hectáreas de campo fértil, donde pastaban cientos de cabezas de ganado y una docena de caballos que él mismo había criado. Pero entre todos ellos había uno especial, uno que había convertido el rancho en lo que era hoy. Uno que había ganado más competencias charras que cualquier otro caballo en todo el estado: Estrella. El nombre venía de la marca blanca perfecta en forma de estrella que el potro traía en su frente cuando nació, hace 10 años, en una noche tormentosa de julio. Don Miguel había estado allí, junto a la yegua madre, toda la noche. Había visto los primeros intentos del potrillo por ponerse de pie. Había secado su pelaje negro azabache con sus propias manos. Había sido el primero en mirar esos ojos inteligentes que prometían grandeza. «Es diferente había dicho entonces su esposa, doña Carmen, quien falleció 2 años después. «Tiene algo especial en la mirada». Y vaya que tenía razón. Mientras don Miguel caminaba hacia los establos esa mañana, disfrutando del café y observando cómo el sol comenzaba a pintar el horizonte de naranja y rosa, un grito desgarrador interrumpió la paz del amanecer. «Don Miguel, venga rápido». Era Roberto, el capataz del rancho desde hace 20 años, corriendo desde los establos con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Su sombrero había caído en algún punto de su carrera desesperada y su camisa de trabajo estaba manchada de sudor a pesar del fresco de la mañana. Don Miguel dejó caer la taza de café, que se hizo añicos contra el piso de piedra. Su corazón comenzó a latir con fuerza mientras echaba a correr, sus piernas viejas moviéndose más rápido de lo que habían hecho en años. Sabía, con ese instinto que solo dan décadas de trabajar con animales, que algo terrible había sucedido. «¿Qué pasó, Roberto? ¡Habla!». «Es Estrella, patrón. Está muy mal. Encontramos la puerta de su establo abierta esta mañana. Parece que se salió durante la noche y creo que comió algo que no debía». El mundo de don Miguel se tambaleó. Cuando llegaron al establo, la escena que encontró le heló la sangre. Estrella yacía en el suelo, su magnífico cuerpo temblando violentamente. El caballo intentaba levantarse, pero sus patas se doblaban bajo su peso. Su pelaje, usualmente brillante y cuidado, estaba empapado en sudor. Los ojos que habían ganado tantas competencias ahora miraban con dolor y confusión. «No». Don Miguel cayó de rodillas junto a su compañero, sus manos temblando mientras acariciaba el cuello del animal. «Tranquilo, mi campeón». «Tranquilo». Estrella intentó relinchar,
pero el sonido que salió fue débil y quebrado. Don Miguel había escuchado ese sonido antes, hace muchos años, cuando otro caballo había muerto de cólico. El reconocimiento le golpeó como un puñetazo en el estómago. «¡Roberto! ¡Llama al veterinario! ¡Ahora!». El capataz ya tenía el teléfono en la mano, sus dedos marcando frenéticamente el número del doctor Vargas, el veterinario más cercano. Don Miguel podía escuchar fragmentos de la conversación mientras seguía acariciando a Estrella, susurrándole palabras de consuelo que sabía que probablemente no ayudarían. «Doctor Vargas, sí, es urgente. Estrella está muy mal. Cólico, creemos. ¿Cuánto tiempo?». El rostro de Roberto se descompuso aún más cuando escuchó la respuesta. Cubrió el auricular con una mano y miró a don Miguel con ojos llenos de lágrimas. «El doctor dice que hay una tormenta masiva entre aquí y Guadalajara. Los caminos están inundados. No puede llegar hasta dentro de 6 horas, como mínimo. Dice que no sabe si Estrella puede esperar tanto tiempo». Don Miguel sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. 6 horas. Estrella no tenía 6 horas. El cólico en caballos era una sentencia de muerte si no se trataba rápidamente. El intestino se retorcía sobre sí mismo, cortando el flujo sanguíneo, causando un dolor insoportable. Y sin un veterinario, sin medicinas, sin equipo. «No», susurró don Miguel, su voz quebrándose. «No puede terminar así, no puede». Los otros trabajadores del rancho habían comenzado a reunirse alrededor del establo. Lupita llegó con toallas y agua fresca, su rostro surcado por lágrimas. Los vaqueros se quitaban sus sombreros en señal de respeto, sabiendo que probablemente estaban presenciando los últimos momentos del caballo más famoso de la región. Entre la multitud, nadie notó al niño pequeño que se abría paso entre los adultos. Mateo Delgado, de 10 años, hijo de Roberto, había crecido en el rancho. Era un niño callado y observador, siempre con un libro en las manos o escuchando atentamente las historias de los mayores, especialmente las historias de su abuelo, don Esteban, quien había sido el domador de caballos más respetado en todo Jalisco antes de morir hace 2 años. Mateo se acercó cautelosamente, sus ojos grandes observando a Estrella con una mezcla de miedo y determinación. Había visto esta escena antes, no en persona, pero en los relatos detallados de su abuelo. Las noches que pasaba en la casa del anciano, don Esteban le había enseñado todo sobre caballos. Cómo leer su lenguaje corporal, cómo entender sus necesidades y, más importante, cómo curarlos usando métodos que habían sido pasados de generación en generación. «Los veterinarios modernos son buenos, mijo», le había dicho su abuelo en una de sus últimas conversaciones. Su voz débil, pero firme. Pero a veces, cuando no hay tiempo, cuando no hay ayuda cerca, los métodos antiguos pueden salvar una vida. Son técnicas que aprendí de mi padre, quien las aprendió del suyo, y que se remontan a cuando nuestros ancestros cuidaban caballos en España. Mateo recordó esas palabras ahora, mientras observaba a don Miguel sollozar sobre Estrella. El patrón, ese hombre fuerte que nunca mostraba debilidad, estaba llorando abiertamente. Sus lágrimas caían sobre el pelaje oscuro del caballo, mezclándose con el sudor y la mugre. «Daría mi vida por salvarte», don Miguel susurró contra el oído de Estrella, su voz rota. «Lo que sea, cualquier cosa. No puedo perderte también. No después de Carmen, no después de todo lo que hemos pasado juntos». Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando Mateo dio un paso adelante. Su corazón latía con fuerza, sus manos sudaban, pero la voz de su abuelo resonaba en su mente. «El conocimiento no sirve de nada si no tienes el valor de usarlo cuando más se necesita». Con una voz tranquila que contrastaba con el caos emocional del momento, el niño habló. «Yo sé cómo ayudarlo, don Miguel.
El silencio que siguió a las palabras de Mateo fue absoluto. Todos los presentes se giraron para mirar al niño pequeño, que se atrevía a hablar en un momento tan solemne. Don Miguel levantó la vista, sus ojos enrojecidos e hinchados por las lágrimas, sin comprender completamente lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste, muchacho?». Su voz sonaba ronca, cargada de dolor y confusión. Mateo dio otro paso adelante, sus manos pequeñas apretadas en puños a sus costados para controlar el temblor. Podía sentir las miradas de todos los adultos sobre él, pesadas como piedras. Su padre, Roberto, lo miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación, probablemente preguntándose qué locura se le había metido en la cabeza a su hijo. «Dije que sé cómo ayudarlo, don Miguel», repitió Mateo, esta vez con más firmeza. «Mi abuelo me enseñó. Antes de que muriera me enseñó todo sobre los caballos, sobre cómo curarlos cuando están enfermos, usando los métodos antiguos». «Mateo», la voz de Roberto sonó tensa, avergonzada. El capataz se acercó rápidamente para tomar a su hijo del hombro. «No es momento para juegos. Ve a la casa con tu madre». «No estoy jugando, papá». Mateo se soltó del agarre, su mirada fija en don Miguel. «El abuelo Esteban me contó sobre el cólico. Me explicó qué hacer cuando no hay veterinario cerca. Es una técnica que su bisabuelo trajo de España, que ha salvado caballos durante generaciones». Don Miguel se quedó inmóvil, procesando las palabras del niño. Conocía a don Esteban, por supuesto. Todos en la región conocían al legendario domador. Había sido un hombre de sabiduría incalculable, alguien que parecía hablar el lenguaje de los caballos. Muchas veces, don Miguel había consultado al anciano sobre problemas con su ganado, y don Esteban siempre había tenido una solución. Generalmente una que involucraba métodos tradicionales que su familia había preservado por siglos. «El abuelo de este niño», intervino uno de los vaqueros más viejos, don Tomás, quitándose su sombrero con respeto, «era capaz de cosas que ni los veterinarios modernos podían explicar. Una vez curó a mi caballo de una fiebre que todos decían que lo mataría. Usó hierbas y masajes, nada más. El animal vivió otros 10 años. Estrella emitió otro relincho débil, su cuerpo convulsionándose con dolor. El sonido fue como un cuchillo atravesando el corazón de don Miguel. Cada segundo que pasaba, cada minuto de indecisión, podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de su compañero. «Don Miguel», la voz de Lupita, siempre pragmática, rompió el silencio tenso. «¿Qué tenemos que perder? El doctor Vargas no puede llegar. Si hay algo, cualquier cosa que podamos hacer». Don Miguel miró a Estrella, luego a Mateo. El niño lo miraba con una determinación que no correspondía a su edad. En esos ojos jóvenes, don Miguel vio un eco de don Esteban, esa misma confianza tranquila que el anciano domador había tenido siempre. «¿Qué necesitas que haga?», don Miguel preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. El alivio inundó el rostro de Mateo. Se arrodilló junto a don Miguel y Estrella, sus manos pequeñas extendidas sobre el flanco tembloroso del caballo. «El abuelo me explicó que cuando un caballo tiene cólico, su intestino se retuerce. El dolor es terrible y si no se corrige, el caballo puede morir. Pero hay una forma de ayudar, de aliviar la presión y guiar el intestino de vuelta a su lugar correcto». «¿Cómo?». Don Miguel se inclinó más cerca, desesperado por cualquier información que pudiera salvar a Estrella. «Primero, necesitamos levantarlo». Mateo miró a los vaqueros reunidos alrededor. «Sé que está débil, pero tiene que caminar. El movimiento ayuda. Es importante mantenerlo en movimiento, aunque sea lento, aunque sea doloroso». «Pero está sufriendo», protestó Roberto. «Tal vez deberíamos dejarlo descansar». «No». Mateo sacudió la cabeza con firmeza, recordando las palabras exactas de su abuelo. «Si se queda acostado, si deja de moverse, el intestino se retorcerá más. El movimiento, aunque parezca cruel,
es lo que puede salvarlo. Mi abuelo me contó de un caballo en San Juan de los Lagos, hace muchos años. Todos pensaban que era mejor dejarlo descansar y el caballo murió porque su intestino se bloqueó completamente. Don Miguel estudió al niño por un largo momento. Había algo en la forma en que Mateo hablaba, en la confianza de sus palabras, que no parecía venir solo de un niño de 10 años. Era como si don Esteban estuviera hablando a través de él, compartiendo décadas de conocimiento acumulado. «Roberto, Tomás». Don Miguel se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de su mano. «Ayúdenme a levantarlo». Los tres hombres trabajaron juntos, hablándole suavemente a Estrella mientras lo animaban a ponerse de pie. El caballo resistió al principio, su cuerpo temblando violentamente, pero eventualmente, con gruñidos de esfuerzo, logró levantarse sobre sus patas temblorosas. «Bien, bien», murmuró Mateo, observando cada movimiento del animal con ojos críticos. «Ahora, don Miguel, necesito que camine con él, despacio, en círculos, manténgalo en movimiento constante. Yo voy a mostrarle dónde y cómo masajear». Don Miguel tomó la rienda de Estrella, su mano libre acariciando el cuello sudoroso del animal. «Vamos, campeón», susurró. «Vamos a pelear esto juntos, como siempre». Mientras comenzaban a caminar lentamente alrededor del corral, Mateo se quedó junto a ellos. El sol había subido completamente ahora, bañando el rancho en una luz dorada que contrastaba cruelmente con la oscuridad de la situación. Los otros trabajadores observaban en silencio, algunos rezando, otros simplemente esperando. El abuelo decía. Mateo habló mientras caminaban, su voz clara en el aire de la mañana, que un caballo es como un libro. Tienes que saber leer las señales, entender lo que te está diciendo su cuerpo. Estrella está luchando. Podemos verlo en cómo respira, en cómo tiemblan sus músculos, pero también está escuchando, confiando. Eso es bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Don Miguel preguntó, su propia voz tensa por el esfuerzo de mantener a Estrella en movimiento. El abuelo decía que cada caballo es diferente. Algunos responden en minutos, otros tardan horas. Pero no podemos parar, don Miguel. No hasta que veamos las señales. ¿Qué señales? Mateo miró directamente a los ojos de don Miguel y por un momento el patrón juró que estaba mirando al mismísimo don Esteban. Sabremos cuando llegue el momento. El caballo nos lo dirá. Llevaban 20 minutos caminando en círculos cuando Mateo finalmente detuvo a don Miguel con un gesto suave. Estrella jadeaba pesadamente, su respiración irregular y dolorosa. El sudor seguía empapando su pelaje, formando charcos oscuros en la tierra del corral. Pero había algo diferente ahora. El caballo mantenía sus patas firmes, ya no temblaban tanto como antes. «Ahora viene la parte más importante», dijo Mateo, su voz seria. «Don Miguel, necesito que ponga sus manos aquí». El niño señaló un punto específico en el flanco izquierdo de Estrella, justo detrás de las costillas. ¿Puede sentir cómo está tenso? ¿Como si hubiera una piedra debajo de la piel? Don Miguel presionó suavemente donde Mateo indicaba. Efectivamente, podía sentir una dureza anormal, una tensión que no debería estar ahí. Estrella se estremeció ante el contacto, moviendo su cabeza con incomodidad. «Lo siento, mi campeón», murmuró don Miguel, sus dedos explorando cuidadosamente el área. «Sé que duele». El abuelo me explicó. Mateo se colocó junto a don Miguel, sus manos pequeñas guiando las más grandes del patrón. Que cuando el intestino se retuerce, se forma como un nudo. Podemos sentir dónde está ese nudo tocando aquí. Ahora tiene que masajear en movimientos circulares, así. Mateo demostró el movimiento en el aire. No muy fuerte, porque puede lastimarlo más, pero tampoco muy suave, porque necesitamos ayudar a que el intestino se desenrede. Los dedos de don Miguel comenzaron a moverse en los patrones que Mateo le mostraba.
Al principio, Estrella resistió, intentando alejarse del contacto, pero la voz tranquila de don Miguel, combinada con los círculos firmes pero gentiles, comenzaron a tener un efecto. «Así está bien», animó Mateo. «El abuelo decía que es como amasar pan, presión constante, movimiento rítmico. Los caballos pueden sentir tu intención, don Miguel. Si tienes miedo o dudas, él lo sentirá. Tiene que creer que esto funcionará». «¿Cómo aprendiste todo esto?», preguntó don Miguel sin dejar de masajear. «¿Tu abuelo te enseñó todo en palabras?». Una sonrisa nostálgica cruzó el rostro joven de Mateo. «Me llevaba con él cuando visitaba los ranchos. Yo tenía 6 años cuando empezó a enseñarme. Mamá decía que era muy pequeño, que debería estar jugando con otros niños. Pero el abuelo insistía. Decía que el conocimiento se pierde si no se pasa a la siguiente generación». Roberto, que había estado observando en silencio, se acercó con una expresión de asombro en su rostro. «Nunca me dijiste que papá te había enseñado tanto». «Nunca preguntaste, papá», respondió Mateo simplemente, sin reproche en su voz. «El abuelo decía que el conocimiento busca a aquellos que están listos para recibirlo. Yo estaba listo, yo quería aprender». Lupita había traído más agua y toallas limpias. «¿Necesitan algo más?», preguntó, su voz llena de esperanza cautelosa. «Agua fresca para Estrella», respondió Mateo. «Pero solo un poco. No puede beber demasiado mientras tenga el cólico, o empeorará. El abuelo decía que hay que humedecer sus labios, mantenerlo consciente y alerta, pero no dejar que beba en exceso». La mujer asintió, impresionada por la precisión de las instrucciones del niño. «Don Esteban estaría muy orgulloso de ti, muchacho». Las palabras hicieron que los ojos de Mateo brillaran con lágrimas no derramadas. «Él me hizo prometer algo antes de morir, me hizo prometer que usaría lo que me había enseñado, que no dejaría que sus conocimientos murieran con él. Dijo que algún día alguien necesitaría esa sabiduría. Creo que ese día es hoy». Don Miguel sintió un nudo en su propia garganta. Continuó masajeando, siguiendo las instrucciones de Mateo con precisión. Podía sentir cómo la tensión bajo sus dedos comenzaba a ceder ligeramente, como si algo dentro del cuerpo de Estrella estuviera respondiendo al tratamiento. «Ahora necesitamos caminar otra vez», instruyó Mateo después de 10 minutos de masaje continuo. 5 minutos caminando, 10 minutos masajeando. Ese es el ritmo. El movimiento ayuda a que el intestino se acomode mientras el masaje lo guía en la dirección correcta. «¿Cuánto tiempo tomará?», preguntó don Tomás desde la cerca, donde varios trabajadores seguían observando con atención. «El abuelo me contó de un caballo que respondió en 30 minutos. Mateo respondió honestamente, y de otro que tardó 4 horas. Depende de qué tan retorcido esté el intestino, de qué tan fuerte sea el caballo, de cuánto quiera luchar por vivir». Don Miguel miró a los ojos de Estrella, esos ojos oscuros que conocía tan bien. «Tú quieres luchar, ¿verdad, campeón? Hemos ganado tantas competencias juntos, hemos superado tantos obstáculos. Esta es solo una batalla más». Como si entendiera las palabras de su dueño, Estrella sacudió su cabeza ligeramente, un movimiento que hizo que todos los presentes contuvieran el aliento con esperanza. Comenzaron a caminar nuevamente. Esta vez, Estrella parecía moverse con un poco más de facilidad. Sus pasos seguían siendo lentos y cautelosos, pero había más fuerza en ellos. Don Miguel mantenía su mano en el cuello del caballo, sintiendo cada respiración, cada temblor, cada pequeño cambio. «Mi abuelo», Mateo habló mientras caminaban, su voz llevando la sabiduría de generaciones pasadas, «siempre decía que los caballos son maestros. Nos enseñan sobre lealtad, sobre fuerza, sobre la voluntad de vivir. Estrella está enseñándole algo ahora mismo, don Miguel». «¿Qué me está enseñando?», preguntó el patrón, su voz espesa con emoción. «Que vale la pena luchar,
que incluso cuando todo parece perdido, cuando el dolor es terrible y la oscuridad parece ganar, todavía hay razones para seguir adelante. Estrella está luchando porque lo ama, don Miguel, porque no quiere dejarlo solo. Las palabras del niño golpearon a don Miguel como un rayo. Pensó en Carmen, en cómo había luchado contra su enfermedad hasta el final. Pensó en todos los momentos difíciles que el rancho había enfrentado, en cómo había considerado rendirse tantas veces. Y sin embargo, aquí estaba, 30 años después, todavía de pie. «Tienes razón, muchacho», dijo don Miguel suavemente. «Tienes toda la razón». El sol continuaba subiendo en el cielo. El tiempo se arrastraba como melaza. Cada minuto parecía una eternidad. Pero don Miguel no se detuvo. Siguió caminando, siguió masajeando, siguió hablándole a Estrella con palabras de amor y aliento. Y Mateo, el niño de 10 años, con la sabiduría de un anciano, permaneció junto a ellos, guiando cada paso. Había pasado una hora desde que comenzaron el tratamiento, cuando el cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras y amenazantes se acumulaban en el horizonte, acercándose rápidamente al rancho San Rafael. El viento había comenzado a soplar con más fuerza, levantando remolinos de polvo en el corral y haciendo que las puertas de los establos golpearan contra sus marcos. «Viene la tormenta», observó don Tomás, mirando el cielo con preocupación. «La misma que tiene bloqueados los caminos desde Guadalajara. Va a ser fuerte». Don Miguel no dejó de caminar con Estrella, pero su rostro mostró preocupación. «¿Deberíamos meterlo al establo?» «No», respondió Mateo inmediatamente, su voz firme. «El abuelo siempre decía que el aire fresco es parte de la curación. Además, necesitamos seguir caminando. Si lo encerramos ahora, todo el progreso que hemos hecho podría perderse». Roberto se acercó con capas de agua. «Van a empaparse ahí afuera. Al menos déjenme traerles esto». «Gracias, hijo». Don Miguel aceptó la capa, cubriéndose mientras continuaba guiando a Estrella. Mateo recibió otra, aunque le quedaba enorme y arrastraba por el suelo. El niño no se quejó, simplemente se la acomodó lo mejor que pudo y continuó al lado de don Miguel. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas y frías. En cuestión de minutos, lo que había sido una llovizna se convirtió en un aguacero torrencial. El sonido del agua, golpeando la tierra seca, era ensordecedor, y pronto el corral se había transformado en un lodazal. «¡Entren!», gritó Lupita desde la casa, haciendo señas desesperadas. «¡Se van a enfermar!». Pero don Miguel sacudió la cabeza, el agua corriendo por su rostro curtido, mezclándose con lágrimas que nadie podía distinguir de la lluvia. «No voy a dejarlo. No ahora». Estrella también estaba empapado, su pelaje pegado a su cuerpo. Pero algo había cambiado. Don Miguel lo sintió primero. El caballo estaba caminando con más determinación. Sus pasos, aunque todavía cuidadosos, tenían más fuerza. Su cabeza se mantenía más alta. «¡Mateo!». Don Miguel tuvo que gritar para hacerse oír sobre el rugido de la tormenta. «¿Ves lo que yo veo? Está mejorando». El niño se limpió el agua de los ojos, observando a Estrella con atención. Su rostro, mojado y cansado, se iluminó con una sonrisa. «Sí, don Miguel, está respondiendo. El abuelo decía que a veces la lluvia ayuda. El cambio en la presión del aire, el agua fría en su cuerpo, puede ser bueno. ¿Seguimos con el masaje?». «Sí, pero ahora en un lugar diferente». Mateo señaló el lado derecho de Estrella. «Podemos sentir que la tensión se ha movido. Eso es bueno. Significa que el intestino se está desenredando, pero necesitamos seguir ayudándolo». Don Miguel colocó sus manos en el nuevo punto que Mateo indicaba. Incluso a través de la lluvia torrencial podía sentir la diferencia. La dureza que había sentido antes, en el lado izquierdo, había disminuido, pero ahora había una tensión similar en el lado derecho. «Es como si estuviéramos deshaciendo un nudo».
murmuró, comenzando los movimientos circulares de nuevo. Exactamente, confirmó Mateo. El abuelo usaba esa misma analogía. Un nudo no se deshace de golpe. Tienes que trabajarlo desde diferentes ángulos, con paciencia. Un relámpago iluminó el cielo, seguido casi inmediatamente por un trueno que hizo temblar la tierra. Algunos de los otros caballos en los establos relincharon con miedo. Pero Estrella, sorprendentemente, apenas reaccionó. Estaba concentrado en su propia lucha interna, confiando en las manos que lo guiaban. Roberto había estado observando desde el refugio del establo, pero finalmente no pudo contenerse más. Salió corriendo bajo la lluvia para unirse a su hijo y al patrón. «Mateo, estoy tan orgulloso de ti», gritó sobre el ruido de la tormenta, colocando una mano en el hombro empapado de su hijo. «Tu abuelo también lo estaría». Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en el rostro de Mateo. «Solo estoy haciendo lo que él me enseñó, papá. Lo que me hizo prometer que haría. Lo sé, hijo. Lo sé». Don Tomás y otros 2 vaqueros también salieron, trayendo más toallas y una manta seca para Estrella. «Si el patrón va a quedarse aquí bajo la lluvia», dijo don Tomás, «entonces nosotros también nos quedamos. Estrella no es solo el caballo de don Miguel, es parte de todos nosotros». Los trabajadores formaron un semicírculo alrededor de don Miguel, Mateo y Estrella, protegiéndolos del viento más fuerte con sus propios cuerpos. Lupita llegó con termos de café caliente, insistiendo en que al menos bebieran algo caliente para combatir el frío de la lluvia. «¿Cuánto tiempo más?», preguntó Roberto, mirando a su hijo con una mezcla de preocupación y esperanza. Mateo se acercó a Estrella, colocando su oreja contra el flanco del animal. Cerró sus ojos, escuchando. Era algo que había visto hacer a su abuelo docenas de veces, una técnica que don Esteban decía que le permitía escuchar lo que el caballo estaba diciéndole con su cuerpo. Después de un largo momento, Mateo abrió los ojos. «Pronto. Puedo escuchar que su estómago está empezando a trabajar de nuevo. Esos son sonidos buenos. Significa que el bloqueo se está liberando. ¿Estás seguro?», don Miguel preguntó, su voz cargada de esperanza desesperada. «El abuelo nunca estaba 100% seguro», Mateo respondió honestamente. «Decía que los caballos siempre tienen la última palabra. Pero las señales son buenas, don Miguel, muy buenas». Como si quisiera confirmar las palabras de Mateo, Estrella de repente se detuvo. Su cuerpo se tensó de una manera diferente, no de dolor, sino de concentración. Todos observaron en silencio, conteniendo el aliento colectivamente. Entonces, con un ruido inconfundible, el sistema digestivo de Estrella comenzó a funcionar de nuevo. «Eso es», exclamó Mateo, saltando de alegría a pesar de estar empapado hasta los huesos. «Eso es exactamente lo que necesitábamos. El intestino se ha desenredado. La crisis ha pasado». Don Miguel se dejó caer de rodillas en el barro, sus manos temblando mientras acariciaba el cuello de Estrella. El caballo bajó su cabeza, presionando su hocico contra el hombro de su dueño en un gesto que había hecho 1000 veces antes, un gesto de afecto y confianza. «Lo lograste, campeón», sollozó don Miguel. «Lo lograste». «Lo logramos», corrigió Mateo suavemente. «Usted, Estrella, y las enseñanzas del abuelo, juntos». La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, pero en ese círculo de hombres empapados y un caballo que había sido arrancado de las garras de la muerte, había una paz profunda. «Todavía no hemos terminado». La voz de Mateo cortó la celebración prematura. Su rostro, aunque mostraba alivio, permanecía serio. El abuelo siempre advertía que este era el momento más peligroso. Cuando el caballo empieza a sentirse mejor, puede intentar hacer demasiado rápido. Don Miguel se puso de pie, limpiándose el barro de las rodillas.
¿Qué necesitamos hacer ahora? Necesitamos seguir caminando, pero más despacio, y observarlo muy de cerca. Si intenta correr, si se agita demasiado, el intestino podría retorcerse de nuevo. El abuelo me contó de un caballo que murió justo después de parecer que se había curado, porque el dueño lo dejó libre demasiado pronto y el animal galopó por el campo. Como si Estrella hubiera entendido la advertencia, el caballo intentó sacudir su cabeza vigorosamente, queriendo demostrar su fuerza renovada. Don Miguel rápidamente lo calmó, su mano firme en el cuello del animal. «Tranquilo, campeón. Sé que te sientes mejor, pero tenemos que ser pacientes». La tormenta comenzó a amainar gradualmente. Lo que había sido un aguacero torrencial se redujo a una lluvia constante, pero manejable. El cielo seguía gris y amenazante, pero los relámpagos se habían alejado. Sus truenos ahora eran ecos distantes. «¿Cuánto tiempo más necesitamos mantenerlo caminando?», preguntó Roberto, quien había permanecido junto a su hijo durante toda la prueba. El abuelo decía que al menos 2 horas después de los primeros signos de recuperación, respondió Mateo, y luego observación constante durante las siguientes 24 horas. No puede comer todavía, solo pequeños sorbos de agua. Su sistema digestivo necesita tiempo para recuperarse completamente. Don Tomás se acercó con una actualización. «Don Miguel, acabo de hablar con el doctor Vargas por radio. Dice que la carretera principal sigue bloqueada, pero hay una ruta alterna que podría tomar. Calcula que puede estar aquí en 3 horas. «Bien», don Miguel asintió, aunque su expresión mostraba que ya no sentía la misma desesperación que había sentido temprano esa mañana. «Que venga. Querrá examinar a Estrella de todas formas, asegurarse de que todo está bien. Don Miguel», Lupita llamó desde la entrada del establo, donde había estado preparando un refugio más cómodo. «He preparado el establo grande con paja fresca y seca. Cuando el doctor diga que es seguro, Estrella puede descansar allí». «Gracias, Lupita», como siempre pensando en todo. Mientras continuaban caminando, don Miguel notó algo que lo llenó de asombro. Mateo, a pesar de ser un niño de solo 10 años, había estado de pie bajo la lluvia durante casi 2 horas, guiando cada paso del proceso sin una sola queja. Sus labios estaban azulados por el frío y claramente estaba exhausto, pero su determinación nunca había flaqueado. «Mateo», dijo don Miguel suavemente, «¿por qué no entras a la casa? Puedes calentarte, cambiarte ropa seca. Ya nos has dado toda la información que necesitamos». El niño sacudió la cabeza firmemente. «El abuelo decía que cuando empiezas algo importante, lo terminas. No hasta que el doctor llegue y confirme que Estrella está bien. No hasta entonces». Roberto miró a su hijo con ojos brillantes de orgullo. «Eres igual que tu abuelo, muchacho, terco como una mula, pero con un corazón del tamaño del cielo». Una pequeña sonrisa apareció en el rostro cansado de Mateo. El abuelo siempre decía que la terquedad no es mala si la usas para cosas buenas. El tiempo continuó pasando. La lluvia finalmente se detuvo, dejando el rancho empapado pero limpio. Los charcos reflejaban un cielo que comenzaba a aclararse lentamente. El aire olía a tierra mojada y vida renovada. Estrella continuaba caminando con don Miguel, sus pasos cada vez más firmes. El caballo ocasionalmente bajaba su cabeza para rozar el hombro de su dueño, como si quisiera agradecer por no haberse rendido con él. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», don Miguel dijo de repente, mirando a Mateo. «No son solo las técnicas que tu abuelo te enseñó, aunque esas claramente salvaron a Estrella. Es que un hombre que murió hace 2 años todavía está salvando vidas hoy. Su conocimiento, su sabiduría, continúa viviendo a través de ti.
Las palabras hicieron que Mateo parpadeara rápidamente, luchando contra las lágrimas. Eso es lo que él quería. Me hizo prometer que no dejaría morir el conocimiento. Dijo que demasiadas cosas valiosas se pierden porque la gente piensa que lo nuevo siempre es mejor que lo viejo. Tu abuelo era un hombre sabio, intervino don Tomás. En estos días, todos corremos a los veterinarios, a las medicinas modernas, y esas cosas son buenas, no me malentiendas. Pero hay sabiduría en los métodos antiguos, en las cosas que nuestros antepasados aprendieron a través de generaciones de trabajar con animales. ¿Qué más te enseñó tu abuelo?, preguntó don Miguel, genuinamente curioso. Mateo pensó por un momento. Me enseñó sobre plantas medicinales, sobre cómo leer el clima observando el comportamiento de los animales. Me enseñó que los caballos pueden sentir terremotos antes de que sucedan, que las vacas siempre se acuestan antes de una tormenta grande. Me enseñó que cada animal tiene su propio lenguaje y que si aprendes a escuchar, ellos te dirán exactamente lo que necesitan. Y lo más importante, Roberto añadió, colocando su mano en el hombro de su hijo, te enseñó a respetar la vida, a valorar cada criatura. Sí, Mateo asintió. El abuelo siempre decía que los animales no son solo herramientas o propiedades, son seres vivos que sienten, que sufren, que aman, merecen nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor cuidado. Don Miguel miró a Estrella, pensando en los 10 años que habían compartido juntos, las competencias ganadas, los momentos de triunfo, pero también los momentos tranquilos en el establo cuando solo estaban ellos dos. Pensó en cómo había estado dispuesto a dar su propia vida por salvar al caballo, y se dio cuenta de que ese sentimiento no venía solo del valor monetario de Estrella o de su prestigio como campeón. Venía del amor, puro y simple. Habían pasado 2 horas y media desde los primeros signos de recuperación de Estrella cuando un automóvil finalmente apareció en el camino lodoso que llevaba al rancho. El doctor Vargas, un hombre de mediana edad con lentes y maletín negro, descendió apresuradamente del vehículo, sus zapatos hundiéndose en el barro. «¿Cómo está?», fueron sus primeras palabras, ni siquiera tomándose el tiempo para saludar apropiadamente. «Mejor, doctor», respondió don Miguel, su voz ronca por las horas de tensión y emoción. «Mucho mejor, gracias a este joven». El doctor Vargas miró a Mateo con curiosidad mientras se acercaba a examinar a Estrella. Sus manos expertas palparon el abdomen del caballo, escuchó con su estetoscopio, revisó las mucosas y tomó el pulso. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente, enderezándose con una expresión de asombro. «Cuando recibí la llamada esta mañana, honestamente pensé que llegaría a certificar una muerte. El cólico agudo en caballos tiene una tasa de mortalidad muy alta sin intervención veterinaria inmediata». «Mateo lo salvó», dijo don Miguel simplemente, su mano descansando en el hombro del niño, usando técnicas que su abuelo le enseñó. El doctor Vargas se arrodilló para quedar a la altura de Mateo. «¿Don Esteban Delgado era tu abuelo?». «Sí, señor», Mateo respondió tímidamente, sintiéndose un poco intimidado por la atención del veterinario. «Conocí a tu abuelo», el doctor sonrió cálidamente. «De hecho, aprendí mucho de él cuando comencé mi práctica aquí en Jalisco. Había casos donde mis libros de texto no tenían respuestas, pero don Esteban sí. Me enseñó que la medicina veterinaria moderna y los métodos tradicionales no tienen que estar en conflicto, pueden trabajar juntos». «¿De verdad conoció a mi abuelo?». Los ojos de Mateo se iluminaron. «Lo conocí y lo respeté profundamente». El doctor Vargas sacó su libreta. «De hecho, tengo un cuaderno entero de notas que tomé de sus enseñanzas. ¿Puedes contarme exactamente qué hiciste con Estrella? Me gustaría documentarlo». Mientras Mateo explicaba el proceso paso a paso, el doctor Vargas tomaba notas meticulosamente.
Ocasionalmente hacía preguntas, y cada respuesta de Mateo demostraba no solo que había memorizado las técnicas, sino que las entendía profundamente. El masaje en movimientos circulares, explicó el doctor después de escuchar todo el relato, estimula el peristaltismo intestinal. Eso, combinado con el movimiento constante del caminar, ayuda a que el intestino se desenrede. Desde un punto de vista médico moderno, lo que hiciste tiene perfecto sentido científico. El abuelo no hablaba de ciencia, dijo Mateo, pero sabía que funcionaba porque lo había visto funcionar durante toda su vida. Esa es la diferencia entre conocimiento empírico y conocimiento científico, asintió el doctor. Tu abuelo aprendió a través de la observación y la experiencia, pasada de generación en generación. La ciencia moderna simplemente explica el porqué detrás de esos métodos. Don Tomás, quien había estado escuchando la conversación, intervino. Entonces, ¿ambos enfoques son válidos? Absolutamente, confirmó el doctor Vargas. De hecho, muchos de los tratamientos que usamos hoy tienen sus raíces en prácticas tradicionales. El problema es que en la prisa por modernizarnos, a veces descartamos sabiduría valiosa pensando que es obsoleta. El doctor continuó examinando a Estrella mientras hablaba. Necesitará observación cercana durante las próximas 24 horas. Nada de comida sólida por al menos 12 horas. Agua en pequeñas cantidades. Y ejercicio suave, no extenuante. Eso es exactamente lo que Mateo dijo, observó Roberto con orgullo paterno, evidente en su voz. Por supuesto que sí, el doctor Vargas sonrió. Su abuelo era un maestro. Mateo, ¿estarías interesado en venir a mi clínica algún día? Me encantaría mostrarte cómo combinamos los métodos tradicionales con la medicina moderna. Creo que tienes un don natural para esto. Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. ¿De verdad? ¿De verdad? De hecho, el doctor miró a don Miguel. Con su permiso, patrón, me gustaría que Mateo fuera mi aprendiz los fines de semana. No puedo pagarlo mucho, pero puedo enseñarle, y sospecho que él también tiene cosas que enseñarme. Don Miguel miró a Roberto, quien asintió entusiastamente. La decisión es de Mateo. Me encantaría, Mateo respondió sin dudar. El abuelo siempre decía que nunca dejamos de aprender, que cada experiencia es una lección. Tu abuelo era un filósofo además de un domador de caballos, comentó el doctor Vargas mientras guardaba sus instrumentos. Ahora, don Miguel, quiero ser honesto con usted. Estrella ha pasado por una experiencia traumática. Su recuperación es notable, casi milagrosa, pero necesitará tiempo antes de volver a competir. Ya no me importan las competencias, don Miguel dijo suavemente, acariciando el cuello de Estrella. Hoy aprendí algo que debería haber sabido todo el tiempo. Este no es solo un caballo campeón, es mi amigo, mi compañero, y los amigos valen más que cualquier trofeo. Lupita, quien había estado escuchando desde cerca, se secó las lágrimas con su delantal. Doña Carmen estaría feliz de escucharlo decir eso, don Miguel. Ella siempre decía que usted amaba demasiado a Estrella para verlo solo como un caballo de competencia. Tenía razón, como en tantas otras cosas, don Miguel admitió. Tomó casi perderlo para que me diera cuenta. El doctor Vargas cerró su maletín y se puso de pie. Voy a dejar algunas vitaminas y suplementos para ayudar en la recuperación, y volveré mañana para un chequeo. Pero honestamente, gracias a este joven, señaló a Mateo, creo que Estrella va a estar perfectamente bien. Gracias a mi abuelo, Mateo corrigió modestamente. Yo solo recordé lo que él me enseñó. Esa humildad, el doctor Vargas le guiñó un ojo a Roberto. También es señal de verdadera sabiduría. Esa noche, después de que Estrella fue instalado en el establo con paja fresca y seca, después de que el doctor Vargas partió con promesas de regresar al día siguiente, don Miguel invitó a toda la familia Delgado a cenar en la casa principal.
Era algo que raramente hacía, pero este no era un día común. Lupita había preparado un festín: pozole rojo, tamales recién hechos, arroz con frijoles y tortillas calientes que llenaban la cocina con su aroma. La mesa del comedor, que usualmente solo tenía un lugar puesto para don Miguel, ahora estaba llena de vida y conversación. «No puedo recordar la última vez que esta casa tuvo tanta gente», dijo don Miguel, sirviéndose pozole. Carmen solía insistir en que cenáramos juntos como comunidad al menos una vez al mes. Después de que ella murió, supongo que olvidé lo importante que es eso. María, la esposa de Roberto y madre de Mateo, una mujer callada pero amable, habló suavemente. Doña Carmen era una mujer especial. Siempre nos hacía sentir parte de la familia, no solo empleados. Ella era la que mantenía todo unido, don Miguel admitió. Cuando se fue, sentí que una parte del rancho se fue con ella. Por eso Estrella se volvió tan importante para mí. Era lo último que quedaba de aquellos tiempos felices. Mateo, quien había estado comiendo en silencio, finalmente habló. El abuelo Esteban decía que aferrarse demasiado al pasado nos impide vivir el presente. Todos se quedaron en silencio ante las palabras del niño. Don Miguel bajó su cuchara mirando a Mateo con una expresión que mezclaba sorpresa y reconocimiento. «Tu abuelo tenía razón», dijo finalmente. «He estado tan ocupado recordando lo que perdí que olvidé apreciar lo que todavía tengo». «Como todos nosotros», Roberto añadió, mirando a su hijo con ojos llenos de emoción. «Papá murió hace 2 años y yo estaba tan enojado. Enojado porque se fue, enojado porque no tuve más tiempo con él. Pero hoy me di cuenta de que él nunca se fue realmente. Está aquí, en las lecciones que le enseñó a Mateo, en el conocimiento que continúa salvando vidas. Cuéntenos más sobre él», don Miguel pidió. «Sobre don Esteban. Conocía al hombre, por supuesto, pero siento que hoy aprendí que había mucho más en él de lo que yo sabía». Roberto sonrió, sus ojos perdidos en recuerdos. «Mi padre era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba valía la pena escuchar. Creció en un pequeño pueblo cerca de Tequila, hijo de campesinos que apenas tenían nada, pero su abuelo, el bisabuelo de Mateo, había sido domador de caballos en España antes de venir a México». «Es verdad», continuó María. «Don Esteban solía contar que su abuelo trabajó en las caballerizas reales antes de emigrar. Trajo consigo técnicas que habían sido guardadas como secretos de familia durante generaciones. Y papá dedicó su vida a preservar ese conocimiento». Roberto tomó un trago de agua. «Cuando yo era niño, intentó enseñarme, pero yo era joven, impaciente. Quería trabajar con maquinaria moderna, con tractores y tecnología. Pensé que sus métodos viejos eran obsoletos». «No es tu culpa, papá», Mateo dijo suavemente. «El abuelo siempre decía que no podía forzar el conocimiento en alguien que no estaba listo para recibirlo. Pero tú estabas listo», don Miguel observó, «incluso a los 6 años. El abuelo decía que yo tenía el don». Mateo bajó la mirada, un poco avergonzado. Decía que podía ver cosas que otros no veían, sentir cosas que otros no sentían, como una conexión especial con los animales. «Lo tienes», confirmó Roberto. «Recuerdo cuando tenías 4 años. Te encontramos en el establo, hablándole a una yegua que estaba a punto de dar a luz. Le estabas diciendo que todo iba a estar bien, que fuera valiente, y ella te escuchaba, te respondía a su manera. Papá vio eso y supo que finalmente había encontrado a su verdadero heredero. Don Tomás, quien había sido invitado a unirse a la cena por su papel en los eventos del día, añadió su propia perspectiva. Don Esteban era respetado en toda la región. Viajaba de rancho en rancho, ayudando donde podía. Nunca cobraba mucho. A veces solo aceptaba una comida o un lugar para dormir. Decía que el conocimiento no debía ser acaparado, que debía ser compartido.
Esa era su filosofía central, asintió Roberto. Compartir, enseñar, preservar. Me arrepiento tanto de no haberle prestado más atención cuando tuve la oportunidad. Pero yo presté atención, Mateo dijo, su voz firme a pesar de su juventud. Y voy a asegurarme de que lo que el abuelo me enseñó no se pierda. Por eso quiero trabajar con el doctor Vargas, para aprender cómo combinar lo viejo con lo nuevo. Lupita, quien había estado sirviendo más comida, se detuvo para limpiar una lágrima. Qué orgulloso estaría don Esteban de escucharte hablar así, muchacho. Don Miguel levantó su vaso de agua. Un brindis, anunció. Por don Esteban Delgado, quien aunque ya no está físicamente con nosotros, hoy salvó la vida de Estrella. Por Mateo, quien tuvo el valor de usar lo que aprendió cuando más se necesitaba. Y por todos nosotros, que hoy aprendimos que la verdadera riqueza no está en trofeos o títulos, sino en el conocimiento, el amor y la comunidad. Todos levantaron sus vasos, incluyendo Mateo, quien se sentía abrumado por la atención, pero también profundamente honrado. Por don Esteban, dijeron al unísono. Después de la cena, don Miguel llevó a Mateo al estudio, una habitación llena de trofeos y fotografías de Estrella en sus muchas victorias. Las paredes del estudio de don Miguel estaban forradas con estantes de madera oscura que sostenían decenas de trofeos brillantes. Cada uno contaba una historia, competencias charras ganadas, campeonatos regionales, reconocimientos nacionales. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas de Estrella en sus mejores momentos, su pelaje negro brillando bajo el sol, sus músculos perfectamente definidos, su porte majestuoso. Mira todo esto, don Miguel dijo, gesticulando hacia las estanterías. 30 años dedicados a criar el caballo perfecto, a entrenar campeones, a ganar trofeos. Mateo observaba las fotografías con admiración. Estrella es hermoso en estas fotos. Lo es, don Miguel asintió, pero hoy me di cuenta de algo. ¿Ves esta fotografía? Señaló una imagen donde él sostenía un enorme trofeo, Estrella a su lado, ambos cubiertos de listones azules. Cuando la tomaron, recuerdo que estaba pensando en cuánto dinero aumentaría el valor de Estrella después de esa victoria, en cuánto podría cobrar por sus servicios como semental, en el prestigio que traería al rancho. Se giró hacia Mateo, sus ojos cansados pero sinceros. Ni una sola vez pensé en agradecer a Estrella por su esfuerzo, por su lealtad, por confiar en mí lo suficiente como para dar todo de sí en cada competencia. Pero usted lo ama, Mateo dijo con convicción. Lo vi esta mañana, vi cómo lloró por él. Sí, lo amo, pero fue necesario casi perderlo para que me diera cuenta de cuánto. Don Miguel se sentó en su silla de cuero, gesticulando para que Mateo tomara asiento frente a él. Tu abuelo entendía eso mejor que yo. Él nunca vio a los animales como herramientas o inversiones. Los veía como seres dignos de respeto y cuidado. El abuelo decía que los animales nos prestan su fuerza, su velocidad, su compañía. Mateo recitó las palabras que había escuchado tantas veces. Y nosotros les debemos nuestro respeto, nuestro cuidado y nuestro amor a cambio. Don Miguel asintió pensativamente. Tu abuelo era un hombre sabio. Mateo, quiero hacerte una pregunta seria, de adulto a adulto. ¿Estás dispuesto? El niño se enderezó en su silla, sintiendo el peso del momento. Sí, señor. Hoy me salvaste de perder algo invaluable. No solo a Estrella, sino la perspectiva de lo que realmente importa en la vida. Eso no tiene precio. ¿Cómo puedo agradecerte? Mateo pensó por un momento, sus dedos jugueteando con el borde de su camisa limpia, que María había insistido que se pusiera para la cena. No necesita agradecerme, don Miguel. Solo hice lo que el abuelo me enseñó a hacer, lo que era correcto. Pero yo quiero hacer algo, insistió don Miguel.
Tu familia ha trabajado en este rancho durante 2 generaciones. Roberto es el mejor capataz que podría pedir, y ahora veo que su hijo tiene un don extraordinario. Quiero asegurarme de que ese don pueda florecer. Se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre el escritorio. Sé que el doctor Vargas te ofreció ser su aprendiz los fines de semana. Yo quiero apoyar eso completamente, y más que eso, quiero establecer un fondo para tu educación. Cuando tengas edad, si quieres estudiar veterinaria, el rancho pagará por tus estudios. Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. ¿De verdad? De verdad, pero con una condición. Don Miguel levantó un dedo. Que uses esa educación para continuar el legado de tu abuelo. Que combines el conocimiento antiguo con el moderno. Que enseñes a otros lo que tú has aprendido. Eso es exactamente lo que quiero hacer, Mateo respondió, su voz temblando con emoción. Hay algo más. Don Miguel se levantó y caminó hacia una caja fuerte oculta detrás de una pintura. La abrió y extrajo un documento. Esto es el pedigrí de Estrella y los documentos de propiedad. Quiero que sepas algo. Cuando Estrella tenga potros en el futuro, el primero será tuyo, para criarlo, entrenarlo y cuidarlo usando los métodos de tu abuelo. Don Miguel, yo no puedo... Sí puedes, el patrón interrumpió gentilmente. Además, esto también es egoísta de mi parte. Quiero ver qué tipo de caballo puedes criar tú, con tus conocimientos especiales. Tengo la sospecha de que será algo extraordinario. Mateo sentía lágrimas en sus ojos. El abuelo me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que nunca dejaría que su conocimiento muriera, que lo compartiría, que lo pasaría a otros. Pensé que tendría que esperar hasta ser adulto para cumplir esa promesa, pero usted me está dando la oportunidad de empezar ahora. Tu abuelo te eligió por una razón. Don Miguel volvió a sentarse. Vio en ti algo especial, y hoy todos nosotros también lo vimos. ¿Puedo preguntarle algo, don Miguel? Por supuesto. ¿Por qué cambió de opinión? Sobre los trofeos y las competencias, quiero decir. Don Miguel miró hacia las fotografías en las paredes, luego de vuelta a Mateo. Cuando Carmen murió, sentí que había perdido mi ancla. Estrella se convirtió en mi nueva razón de vivir, pero la enfoqué de manera equivocada. Lo convertí en un símbolo de éxito, de logro, cuando debería haberlo visto como lo que realmente era, un compañero leal que me ayudó a superar mi dolor. Esta mañana, cuando pensé que lo perdería también, me di cuenta de que había estado huyendo del dolor en lugar de enfrentarlo. Los trofeos, las competencias, el prestigio, todo eso era solo una distracción de la verdadera pérdida que sentía. ¿Y ahora? Mateo preguntó suavemente. Ahora, don Miguel sonrió, y era una sonrisa genuina que no había mostrado en años. Ahora quiero vivir de verdad de nuevo. Quiero que este rancho sea un hogar, no solo un negocio. Quiero cenar con mi gente, conocer sus familias, ser parte de una comunidad real. Doña Carmen estaría feliz, Mateo dijo. Sí, don Miguel asintió, su voz suave. Sí, creo que lo estaría. 3 semanas habían pasado desde aquel día que había cambiado todo. El rancho San Rafael había despertado a una nueva vida, y no solo porque Estrella se había recuperado completamente. El cambio era palpable en cada rincón, en cada interacción, en la forma en que la gente se movía y hablaba. Era un sábado por la mañana cuando el doctor Vargas llegó para su visita de seguimiento, acompañado esta vez por Mateo, quien había comenzado oficialmente su aprendizaje. El niño llevaba un maletín pequeño que el veterinario le había regalado, lleno de instrumentos básicos y un cuaderno para tomar notas. «Buenos días, don Miguel», saludó el doctor mientras descendía de su camioneta. «Traje a mi nuevo asistente para el chequeo de Estrella». Mateo sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con entusiasmo.
En las últimas 3 semanas había pasado cada sábado en la clínica del doctor Vargas, observando cirugías menores, aprendiendo a usar el estetoscopio, estudiando anatomía animal. El doctor estaba asombrado de qué tan rápido aprendía el niño y, más aún, de cómo podía combinar instintivamente lo que aprendía con el conocimiento tradicional de su abuelo. «¿Cómo está nuestro paciente?», preguntó el doctor mientras caminaban hacia los establos. «Mejor que nunca», respondió don Miguel con orgullo genuino. «Ayer lo monté por primera vez desde el incidente. Solo un paseo suave por el rancho, nada extenuante, pero se sentía fuerte, ansioso por moverse». Cuando llegaron al establo de Estrella, encontraron al caballo comiendo tranquilamente de su pesebre, su pelaje brillante y sus ojos alertas. Al ver a don Miguel, Estrella levantó su cabeza y relinchó suavemente en saludo. «Adelante, Mateo». El doctor Vargas gesticuló hacia su aprendiz. «Tú haz el examen inicial». Con movimientos cuidadosos pero seguros, Mateo se acercó a Estrella. Primero, simplemente colocó su mano en el cuello del caballo, hablándole suavemente, estableciendo conexión. Luego, metódicamente, comenzó su examen. Palpó el abdomen en busca de cualquier sensibilidad residual, escuchó con el estetoscopio los sonidos intestinales, revisó las mucosas y el pulso. «Sonidos intestinales normales», reportó Mateo, haciendo anotaciones en su cuaderno. «No hay sensibilidad abdominal, mucosas rosadas y saludables. Pulso en 60 latidos por minuto, que está dentro del rango normal». «Excelente evaluación». El doctor Vargas confirmó los hallazgos con su propio examen. «Don Miguel, tiene usted un caballo completamente recuperado. Es extraordinario, considerando la gravedad del cólico inicial. Es gracias a este joven». Don Miguel puso su mano en el hombro de Mateo. «Y a su abuelo, por supuesto». Hablando de eso, el doctor Vargas sacó un sobre de su maletín. «Recibí algo interesante esta semana. Una invitación de la Universidad de Guadalajara. Me han pedido que dé una conferencia sobre la integración de métodos veterinarios tradicionales y modernos, y específicamente mencionaron el caso de Estrella». «¿Cómo se enteraron?», preguntó don Miguel sorprendido. «Yo les conté», admitió el doctor. «Espero que no le moleste. Documenté todo el caso con el permiso de Roberto, por supuesto, incluyendo las técnicas que Mateo usó. La comunidad veterinaria está fascinada. Este tipo de conocimiento tradicional se está perdiendo y ellos quieren preservarlo. No solo eso», continuó el doctor mirando a Mateo, «quieren que Mateo asista a la conferencia para demostrar las técnicas y contar su historia». Los ojos de Mateo se abrieron enormemente. «¿Yo, frente a profesores y veterinarios de verdad? Tú eres un sanador de verdad», el doctor Vargas corrigió gentilmente. «Tu edad no cambia eso. De hecho, hace que tu historia sea aún más notable». Roberto, quien había escuchado la conversación desde la puerta del establo, entró con una expresión de orgullo mezclado con preocupación. «Es mucha presión para un niño de 10 años. Yo quiero hacerlo, papá», Mateo dijo rápidamente. «Es exactamente lo que el abuelo quería, que el conocimiento se compartiera, que no se perdiera. Si puedo enseñar a doctores en una universidad, puedo cumplir la promesa que le hice». Don Miguel intervino. «Roberto, si me permites, me gustaría acompañar a Mateo a Guadalajara. Y por supuesto, tú y María deberían venir también. Haremos un viaje familiar». «Eso no es necesario, patrón. No lo hago solo por Mateo», don Miguel interrumpió. «Lo hago porque quiero estar ahí cuando el conocimiento de don Esteban sea reconocido oficialmente por la comunidad académica. Su abuelo merece ese honor, aunque ya no esté aquí para recibirlo». Los ojos de Roberto se llenaron de lágrimas. «Papá estaría... Ni siquiera tengo palabras». «Entonces está decidido». El doctor Vargas guardó sus instrumentos. «La conferencia es en 3 semanas. Mateo,
Eso te da tiempo para preparar tu presentación. Puedo ayudarte a organizarla durante nuestras sesiones los sábados. Después de que el doctor se fue, don Miguel pidió a Roberto que reuniera a todos los trabajadores del rancho. Había algo importante que quería anunciar. Media hora después, todos estaban reunidos en el patio principal. Los vaqueros, las cocineras, los estableros, las familias que vivían en el rancho. Quiero agradecerles a todos. Don Miguel comenzó, su voz clara y fuerte, por su paciencia conmigo durante los últimos años. Sé que no he sido el patrón más accesible. Me encerré en mi dolor después de perder a Carmen y olvidé que un rancho no es solo tierra y animales. Es gente, es comunidad. A partir de hoy, vamos a hacer algunos cambios. Primero, vamos a restablecer las cenas comunitarias mensuales, como Carmen solía insistir. Segundo, quiero conocer a cada familia personalmente, saber sus necesidades, sus sueños. Y tercero, hizo una pausa, mirando directamente a Roberto y Mateo. Quiero establecer un programa de becas para los hijos de todos los que trabajan aquí. Si quieren estudiar, si tienen talentos especiales como Mateo, este rancho los apoyará. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Lupita comenzó a llorar abiertamente y varios de los vaqueros más viejos se quitaron sus sombreros en señal de respeto. Este rancho ha sido próspero, continuó don Miguel, pero esa prosperidad no significa nada si no la compartimos con aquellos que la hicieron posible. Ustedes son la verdadera riqueza del rancho San Rafael. Los aplausos estallaron espontáneamente. Don Miguel sintió algo que no había sentido en años, una conexión verdadera con su comunidad, un propósito que iba más allá de trofeos y reconocimientos. El auditorio de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara estaba completamente lleno. Profesores, estudiantes, veterinarios de toda la región e incluso algunos reporteros habían venido a escuchar sobre el caso extraordinario del caballo salvado por un niño usando métodos ancestrales. Mateo estaba de pie en el escenario junto al doctor Vargas, vestido con una camisa blanca impecable que María había planchado con tanto cuidado que las arrugas no se atrevían a aparecer. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el micrófono, pero su voz salió clara y firme cuando comenzó a hablar. Mi nombre es Mateo Delgado y quiero contarles sobre mi abuelo, don Esteban Delgado, quien me enseñó que el amor por los animales es la medicina más poderosa que existe. Durante los siguientes 45 minutos, Mateo cautivó a la audiencia. Explicó las técnicas que su abuelo le había enseñado. Demostró los patrones de masaje usando un modelo anatómico de caballo y respondió preguntas de veterinarios experimentados con una confianza que parecía venir de un lugar mucho más profundo que sus 10 años. Don Miguel observaba desde la primera fila, con Roberto y María a su lado. Vio cómo los académicos tomaban notas frenéticamente, cómo asentían con aprobación, cómo algunos incluso se secaban lágrimas cuando Mateo habló sobre la promesa que le había hecho a su abuelo moribundo. Los métodos modernos son importantes, Mateo concluyó su presentación, pero no deberíamos olvidar la sabiduría que nuestros antepasados acumularon a través de generaciones de observación y experiencia. Mi abuelo decía que un buen sanador usa todas las herramientas disponibles, tanto las nuevas como las antiguas. Y lo más importante, dijo, es recordar que estamos tratando con seres vivos que sienten, que confían en nosotros. Ese respeto, ese amor, es lo que hace la diferencia entre un buen veterinario y uno excepcional. La ovación de pie fue inmediata y prolongada.
El decano de la facultad subió al escenario para estrechar la mano de Mateo y anunciar que la universidad establecería una cátedra especial dedicada a preservar y estudiar métodos veterinarios tradicionales que llevaría el nombre de don Esteban Delgado. «Tu abuelo», le dijo el decano a Mateo mientras las cámaras capturaban el momento, «será recordado no solo como un gran domador de caballos, sino como un guardián del conocimiento ancestral que ha enriquecido a toda nuestra comunidad académica». Esa noche, en la habitación del hotel, Roberto abrazó a su hijo por largo rato. «Papá estaría tan orgulloso», susurró, su voz quebrada por la emoción, tan orgulloso. 2 días después de regreso en el rancho San Rafael, la vida había retomado su ritmo, pero con una nueva energía. Don Miguel se encontró caminando hacia los establos al atardecer, como había hecho durante décadas, pero esta vez con un propósito diferente. Estrella lo saludó con un relincho suave cuando entró al establo. Don Miguel se acercó, acariciando el cuello sedoso del caballo, sintiendo el calor de su cuerpo, el ritmo tranquilo de su respiración. «Hola, viejo amigo», murmuró. «¿Sabes algo? Estos últimos días he pensado mucho sobre todo lo que pasó, sobre cómo estuviste a punto de morir y cómo un niño de 10 años te salvó usando sabiduría que ha pasado de generación en generación». Estrella presionó su hocico contra el pecho de don Miguel, como siempre hacía cuando buscaba afecto. «Me enseñaste algo importante ese día», continuó don Miguel. «Me enseñaste que casi tengo que perderte para darme cuenta de cuánto te amo, que había estado tan enfocado en lo que representabas, en los trofeos que ganábamos, que olvidé simplemente estar agradecido por tu compañía». La puerta del establo se abrió suavemente. Era Mateo, llevando una manta limpia para Estrella. «Lo siento, don Miguel, no quise interrumpir». «No interrumpes, muchacho. Ven, acompáñanos». Mateo se acercó, colocando la manta sobre la espalda de Estrella con movimientos gentiles y expertos. ¿Sabe qué me dijo el doctor Vargas después de la conferencia? ¿Qué te dijo? Me dijo que lo más importante que vio ese día no fue las técnicas que expliqué o el conocimiento que compartí. Fue el amor que se notaba cuando hablaba del abuelo, cuando hablaba de Estrella, cuando hablaba de usted. Dijo que ese amor es lo que conecta todo, lo que hace que el conocimiento tenga sentido». Don Miguel sintió un nudo en la garganta. «Tu doctor es un hombre sabio, tu abuelo también lo era, y tú, muchacho, vas camino a serlo también». «Solo intento honrar lo que me enseñaron». Mateo sonrió tímidamente. «El abuelo decía que el conocimiento sin amor es como un árbol sin raíces. Puede parecer fuerte por un tiempo, pero eventualmente cae». Tenía razón. Don Miguel miró a Estrella, luego a Mateo. En todo, salieron del establo juntos mientras el sol se ponía sobre el rancho San Rafael, pintando el cielo de naranjas y rosas. Desde la casa principal llegaba el aroma de la cena que Lupita preparaba y se podían escuchar las voces de los trabajadores y sus familias reuniéndose para otra cena comunitaria. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, don Miguel preguntó mientras caminaban. ¿Qué, don Miguel? Que casi perdí a Estrella, casi perdí mi perspectiva, casi perdí mi humanidad en mi dolor. Pero un niño con la sabiduría de su abuelo no solo salvó a mi caballo, me salvó a mí también. El abuelo solía decir, Mateo miró hacia el cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer, que a veces tenemos que llegar al borde del precipicio para recordar el valor de la tierra firme bajo nuestros pies. «Oh, tu abuelo», don Miguel puso su mano en el hombro del niño, «sigue viviendo. En ti, en las vidas que salvarás, en el conocimiento que compartirás. Eso es inmortalidad verdadera». Y mientras las estrellas se multiplicaban en el cielo nocturno de Jalisco,
El rancho San Rafael respiraba con nueva vida, recordando que la sabiduría verdadera no se encuentra solo en libros o universidades, sino en los corazones de aquellos que aman lo suficiente como para aprender, enseñar y nunca olvidar que el mayor regalo que podemos dar es preservar lo mejor del pasado mientras construimos un futuro mejor. Así llegamos al final de la historia del día de hoy. Por favor, comenta tus opiniones en la sección de comentarios para tener el gusto de leerte. Y no olvides dejarnos un me gusta para seguir trayéndote las mejores historias. Bendiciones.